Hola, hola, gente bonita. Bienvenidos una vez más a Alucinando un poco de Ciencias Sociales, el espacio en donde intentamos aprender por qué el mundo funciona como funciona, aunque a veces el mundo claramente no coopera. Coopera. Hoy trataremos un tema que literalmente atraviesa nuestra vida diaria, aunque muchas veces no lo notemos, que es la desigualdad en Latinoamérica. Y ojo, que cuando escuchamos desigualdad casi siempre pensamos automáticamente en pobreza, pero esto es muchísimo más complejo porque no se trata solo de quién tiene dinero y quién no. Se trata también de quién tiene acceso a oportunidades, quién tiene voz política, quién puede estudiar tranquilo, quién puede conseguir un trabajo más fácil y sobre todo un trabajo estable, quién recibe mejor atención médica e incluso quién tiene más posibilidades de ser escuchado. Es como empezar un videojuego poniéndolo como ejemplo, por- porque no todos arrancamos desde el mismo punto. Hay personas que empiezan con mapas completos, tutoriales premium, recursos infinitos, armaduras legendarias, lo que nos da a entender que tienen muchos más privilegios que otros. En cambio, otras personas empezamos con lags, pantallas rotas, sin instrucciones y encima con enemigos desde el primer momento uno, indicándonos que hay gente que tiene muchas menos oportunidades que otras. Y aquí vienen las preguntas incómodas pero necesarias, las cuales son, ¿por qué la desigualdad sigue siendo tan fuerte en Latinoamérica? ¿O por qué parece repetirse generación tras generación? Porque hay sectores que avanzan muchísimo y otros que quedan completamente olvidados. ¿Y, y qué papel juega el Estado en todo esto? Porque normalmente escuchamos frases como el Estado ayuda, las instituciones están para protegernos, todo tenemos, todos tenemos las mismas oportunidades, pero ¿realmente pasa eso? Y para este episodio obviamente no estoy sola, porque el tema es para debatir demasiado. El día de hoy me acompañan las bellas invitadas Vale, historiadora profesional del Eso viene desde hace siglos. Confirmo, yo soy la persona que arruina los eso siempre fue así, explicando por qué siempre fue así. Y también la bella Liz, socióloga experta en convertir problemas cotidianos en conceptos complejísimos, pero muy útiles. Hola, ¿qué tal? Alguien tiene que poner el nombre académico al sufrimiento colectivo. Hoy vamos a basarnos en las ideas de la investigadora Laura Mota Díaz, quien plantea algo súper importante. La desigualdad no es solo económica, también es política, territorial, cultural y social. Y aquí viene lo fuerte. El Estado no siempre ha sido neutral. No es solo que a veces no ayudo. Muchas veces las instituciones reprodujeron estas desigualdades. Hoy vamos a aterrizar todo esto al caso del Ecuador con ejemplos reales, situaciones cotidianas, experiencias que probablemente todos hemos vivido alguna vez en nuestras vidas. Así que pónganse cómodos y empecemos. En el bloque número uno veremos el origen histórico de la desigualdad. Vale, iniciemos desde el principio. ¿Por qué Latinoamérica es considerada una de las regiones más desiguales del mundo? Ok, porque la desigualdad aquí no apareció ayer, no nació con TikTok, ni con la inflación, ni con la crisis actual. Tiene raíces históricas súper profundas. Para entenderla, tenemos que viajar a la época colonial, cuando llegan los españoles y portugueses a América. Y algo importante, ellos no solo conquistaron territorios, también impusieron una estructura social jerárquica. Había literalmente una pirámide social. Arriba estaban los españoles peninsulares, los que nacían en Europa y controlaban el poder político, económico y religioso. Luego venían los criollos, hijos de españoles nacidos en América. Y en la parte más abajo venían los mestizos, indígenas, afrodescendientes y otros grupos con muchísimos menos derechos. O sea, me das a entender que el sistema ya estaba diseñado para que unos tuvieran más privilegios que otros.
Exactamente, y no era algo informal. Eso estaba respaldado por leyes, instituciones, la iglesia, impuestos, sistemas laborales y distribución desigual de tierras. Por ejemplo, los pueblos indígenas trabajaban muchas veces en condiciones cercanas a la explotación extrema mediante sistemas como la encomienda o la mita. Y eso es lo importante, porque muchas veces pensamos que la desigualdad es algo como individual, pero como la típica frase de que el pobre es pobre porque no se esforzó. Pero históricamente hubo grupos enteros que esperaban con muchísimas desventajas estructurales. Exacto, y aquí viene el gran plot twist histórico, que llegan a la independencia en el siglo XIX y uno pensaría, listo, ahora sí cambia todo. Pero no, las élites criollas también toman el poder, pero muchas estructuras siguen iguales. No hubo una redistribución profunda en la tierra, no desaparecieron las diferencias sociales y el acceso al poder siguió concentrado. En Ecuador, eso se ve clarísimo en el sistema de haciendas. Grandes terratenientes controlaban enormes extensiones de tierra, mientras comunidades indígenas trabajaban prácticamente subordinadas. O sea, cambiaron los nombres, pero no necesariamente el sistema utilizado. Exactamente, y ahí entendemos algo clave de Laura Mota Díaz. Las instituciones tienen memoria. Las desigualdades del pasado dejan huellas que siguen afectando al presente. Pero eso todavía vemos diferencias enormes en acceso a la educación, la salud, la conectividad, la infraestructura y oportunidades laborales. Y además hay algo psicológico y cultural también, porque durante siglos grupos fueron vistos como menos importantes, menos preparados o menos capaces. Eso genera totalmente una discriminación que todavía sigue viva, aunque a veces está disfrazada. Sí, porque ahora ya nadie te dice directamente no puedes por ser indígena, pero sí puede pasar que te pagan menos, te discriminan por tu acento o se tenga muchas menos oportunidades educativas o laborales, y eso sigue siendo desigualdad. Bien, hablemos de la educación. Ay, pero porque aquí literalmente nos toca directamente a nosotros y eso supone que la educación debería ayudar a reducir la desigualdad, ¿no? En teoría, sí. La educación debería funcionar como un asesor social, permitir que las personas tengan mejores oportunidades independientemente de dónde nacieron. Pero muchas veces el sistema educativo termina reproduciendo desigualdades. En Ecuador todavía existen diferencias enormes que entre educación urbana y educación rural. Por ejemplo, en ciudades grandes hay colegios con laboratorios, internet estable, como también computadoras, o profesores especializados, y con muchas actividades extracurriculares. Mientras que en algunas zonas rurales faltan docentes, falta conectividad y hay muy poca hay demasiada infraestructura deteriorada. E incluso existen estudiantes que caminan horas para llegar a clases. Claro, y eso también complementa la experiencia educativa, porque no es lo mismo estudiar tranquilo con recursos que estudiar sobreviviendo al sistema. Además, hay una desigualdad tecnológica enorme. La pandemia dejó eso clarísimo. Muchos estudiantes pudieron seguir clases virtuales porque tenían wifi, laptop, espacio tranquilo para poder estudiar, pero miles de familias dependían de un solo celular para toda la casa, o datos móviles limitados, o una mala señal del internet. Justamente, ahí vemos algo importante. La desigualdad no es solamente tener o no tener dinero, también es un acceso digital, un acceso territorial, como también un acceso cultural. Porque incluso si dos estudiantes tienen muchísimo talento, no parten desde las primeras condiciones. Claro, y eso crea un ciclo súper fuerte, porque menos educación corresponde a peores empleos, menores ingresos, menos oportunidades para las siguientes generaciones, como nuestros hijos o sus hijos, y así sucesivamente, repitiendo el ciclo. Exactamente, y ahí entendemos por qué la desigualdad se reproduce, no porque las personas quieran quedarse atrás, sino porque el sistema ya viene desigual desde el inicio. Claro, y algo importante que me parece durísimo es que muchas veces se romantiza el esfuerzo, tipo, si quieres, puedes. Y sí, el esfuerzo también importa, pero claramente no todos se enfrentan los mismos obstáculos. Totalmente de acuerdo contigo, Shari. Hay estudiantes que estudian pensando solo en aprobar un examen y otros estudian mientras trabajan,
mientras cuidan sus hermanos, mientras ayudan económicamente en casa o incluso pasan hambre. No es lo mismo, pero da el mismo punto de partida. Claro, ahora pasemos a la salud, que uno pensaría, bueno, al menos la salud debería ser igual para todos, pero tampoco lo es. No realmente, en Ecuador y en muchos países latinoamericanos, los servicios médicos de mayor calidad suelen concentrarse en las ciudades grandes como Quito, Guayaquil o Cuenca. Mientras tanto, en las zonas rurales muchas veces hay falta de especialistas, falta de medicamentos, falta de equipos médicos e incluso transporte para emergencias. Y aquí entra algo llamado determinantes sociales de la salud, porque la salud no solo depende solamente del hospital, también depende de alimentación, del agua potable, de su vivienda y de un buen saneamiento, como también de la contaminación y una buena estabilidad económica. Claro, porque si una persona vive en condiciones precarias, su salud también se va a ver afectada. Exactamente, Shari. Por ejemplo, las comunidades indígenas y afrodescendientes muchas veces presentan peores indicadores en desnutrición infantil, en la mortalidad materna, como también en enfermedades muy crónicas. De igual manera, en acceso o atención preventiva. Y si no ocurre, porque sí, está conectado con décadas de exclusión social realmente. Y durante la pandemia eso se hizo todavía más evidente, mientras algunos podían hacer cuarentena cómodamente desde su casa, o otras personas tenían que salir diariamente a trabajar porque vivían del ingreso diario. Claro, es comprensible todo eso. Ahora vamos al empleo porque aquí se conecta absolutamente todo. Sí, realmente se conecta todo. Por ejemplo, el mercado laboral refleja todas las desigualdades acumuladas. En Ecuador, gran parte del empleo es informal. Eso significa personas que trabajan sin contrato, sin ninguna estabilidad, sin ninguna seguridad social y mucho menos sin derechos laborales claros. O sea, trabajan muchísimo, horas súper cargadas, pero siguen viviendo con incertidumbre o sueldos menores que el básico. Exactamente, Sharik. Aquí también aparecen desigualdades de género. Las mujeres muchas veces ganan menos, tienen más carga doméstica y además enfrentan más dificultades para conseguir empleos estables. Además, existe una desigualdad territorial enorme. La pobreza rural sigue siendo muchísima más alta que la urbana. Y eso tiene relación histórica. Durante décadas, muchas inversiones públicas se concentraron más en ciertas ciudades que en secretos rurales. Entonces, algunas zonas avanzaron muchísimo más rápido que otras. Claro, y eso también explica por qué tantas personas migran a las ciudades grandes buscando oportunidades. Sí, porque muchas veces el territorio donde naces condiciona muchísimo tus posibilidades. Claro, porque hay ciudades que no cuentan, por ejemplo, con universidades y los chicos tienen que mudarse a otras ciudades, pagar un arriendo o todo lo que viene en todo eso para lograr poder estudiar. Concuerdo contigo, Shari. En este momento vamos a centrarnos en la etnicidad y el género e interseccionalidad. Aquí entra un concepto súper importante, la interseccionalidad, que básicamente significa que las desigualdades pueden acumularse. No es lo mismo que enfrentar una sola barrera que varias al mismo tiempo. Por ejemplo, una mujer indígena rural puede enfrentar simultáneamente una desigualdad económica, una desigualdad de género, una desigualdad territorial y también una discriminación étnica. Es como cargar varias mochilas pesadas al mismo tiempo, pero sin haber escogido ninguna. Y muchas políticas públicas fracasan porque tratan a toda la población como si tuviera exactamente las mismas necesidades. Exactamente, concuerdo con ustedes, chicas. No todas las desigualdades funcionan igual, pero por eso las soluciones tampoco pueden ser tan idénticas para todos. Claro, y aquí llegamos a la gran pregunta del episodio. ¿El Estado realmente combate la desigualdad o a veces también la reproduce? Diría que ambas cosas, porque sí existen programas sociales importantes, pero también hay instituciones que históricamente han favorecido más a ciertos sectores. Y muchas veces también a las políticas públicas, que son temporales o insuficientes. Se hacen cambios pequeños para problemas estructurales totalmente gigantes. Claro, es como hipotéticamente poner una curita o una fractura. No sirve de mucho o de nada, mejor dicho. Exactamente, y además cuando no existe una continuidad política, muchos proyectos sociales desaparecen
con cada nuevo gobierno. Ok, bueno, chicas, toca el momento de un cierre potente porque este episodio dejó muchísimo que pensar, ¿vale? ¿Qué piensas? Bueno, la desigualdad no apareció de la nada, ¿no? Tiene raíces históricas profundas que vienen desde la colonia y que todavía siguen afectando a nuestras instituciones y a nuestras oportunidades. Por eso es muy importante entender que para evitar caer en discursos simplistas como el pobre es pobre porque quiere, las desigualdades son estructurales y combatirlas requiere transformaciones reales, sostenidas y muy profundas. También requieren de empatía, porque muchas veces juzgamos historias que no conocemos. No todos vivimos en las mismas condiciones y no todos enfrentan las mismas barreras. Y como futuras docentes, investigadoras o personas que trabajan con otros seres humanos, tenemos la responsabilidad de enseñar con el pensamiento crítico. Porque cuestionar las desigualdades también es una forma de transformación social, no lo olvide. Reducir la desigualdad no es solo una meta económico-política, es un compromiso humano, porque al final de cuentas una sociedad más justa beneficia a todos. Bueno, muchas gracias, Vale, gracias, Liz. De verdad, siento que esta conversación deja muchas preguntas abiertas y eso está increíble. Y eso está perfecto. Las ciencias sociales sirven justamente para cuestionar. También para entender que muchas cosas que parecen normales en realidad son construcciones sociales, nada más. Ya, y también muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de Alucinando un poco de Ciencias Sociales. Recuerden que toda la información, las fuentes van a estar en la descripción y también el artículo en el que nos basamos. Si les gustó esto, no olviden compartir, comentar, debatir con nosotras también. También contestaremos algunas preguntas y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún otro episodio. Nos Bye escuchamos en el próximo episodio. bye. Corazón Bye. Toriano. Pinchilín.